Bien, hermanos, es el penúltimo día del año. Como decía la hermana, Dios nos permitió vivir hasta hoy, ¿no? A ver, hermanos, por allá un 2 de octubre de 1792, aquí estábamos en plena colonia española. Todavía no había sucedido el 20 de julio. En Inglaterra hubo un hombre llamado William Carey. Era un bautista particular. Era un zapatero. Y él logró unir a las iglesias bautistas particulares para ver si formaban una asociación para apoyar a misioneros que fueran a la India. Y las iglesias lo escucharon a él y formaron una asociación misionera. De manera que el 13 de junio de 1793, él y su familia partieron para la India a fundar iglesia. Y por eso él se le conoce como el padre de las misiones modernas. Para convencer a las iglesias, él tuvo que predicar en una reunión grande y predicó un sermón basado en Isaías 54, 2:3. Isaías 54, 2:3. Él se basó para su sermón en este pasaje. Isaías 54, 2:3. ¿Y qué dice Isaías 54, 2:3? El profeta. Este profeta predicó siglo VII antes de Cristo, siglo VIII creo fue. Isaías predicó a la nación. Y mire lo que dice en el versículo 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Ahora, basado en este pasaje que fue un mensaje del profeta a Israel, él en el siglo XVIII enfatizó el siguiente, o puso en funcionamiento el siguiente lema a la iglesia. Dijo, emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios, dijo William Carey. Dijo que anhelemos grandes cosas, que no tengamos una mente estrecha, que no seamos de tan poca visión, que pensemos en grande, para que Dios también obre en grande. Y claro, él fue y se dice que pues las iglesias se movieron y por eso el evangelio se extendió. Fruto de eso llegaron a muchas partes del mundo, entre otras a nosotros aquí. Que la iglesia bautista llegó por San Andrés y luego pasó a Barranquilla y de ahí venimos. Bueno, pero detrás de todas estas empresas de Dios hay un llamamiento divino. Y quiero referirme a 3 casos de cómo es que Dios obra para que nosotros pensemos así, como lo acabo de decir según este misionero. Y quiero referirme en primer lugar al caso de Noé. Cuando uno lee en la Biblia acerca de Noé, dice que el mundo se había corrompido totalmente. Y ante tanta maldad, Dios se propuso destruir a la humanidad.
Pero antes Dios salvó a Noé. Vamos a mirar Génesis 6:8. Génesis 6:8. En primer lugar. Podemos leer desde el 5, dice. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Claro, ese es un lenguaje humano para que lo entendamos, porque en verdad que Dios no se arrepiente, Él hace todas las cosas perfectas. Y dijo Jehová, raeré, o sea, destruiré, de raíz, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Esa es la gran bendición de Dios. De manera que entonces vino el llamamiento de Noé. Porque si vamos al versículo 11, ¿qué dice? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, ahí comienza el llamamiento. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Y bueno, y empieza el Señor a darle instrucciones sobre el arca, las dimensiones, tenía que ser de 3 pisos, ahí están todas las medidas. Bien, pero lo que quiero que miremos es eso, ¿no? Dios tiene el propósito de destruir la tierra, salva a Noé y le hace un llamamiento, porque dice, dijo pues Dios a Noé. Y vino entonces el desafío, ¿no? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, etcétera, etcétera. Era un desafío de fe, pero de por medio estaba la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Noé? Noé respondió a ese llamamiento en obediencia. Él respondió a Dios. Porque en Hebreos 11:7, vamos a, ahora tengo varios versículos que quiero que miremos para corroborar todo lo que decimos aquí. En Hebreos 11:17, 11:7. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, de la justicia que viene por la fe, porque él creyó a Dios. Entonces, él se afanó. Sobre esto de la vida de Noé hay muchas historias, ¿no? Porque él respondió a una cosa que no se veía, que nadie había visto y que nadie creía. Y probablemente la gente, algunos dicen que, o especulan que la gente se burló de este viejito loco, de qué está hablando, que el mundo se va a acabar. ¿Cuántos obstáculos tuvo que vencer Noé? ¿Cuánta oposición? Pero no, dice que él creyó a Dios, creyó su palabra y respondió al llamamiento. El segundo caso, hermanos, es el caso de Abraham. Vamos a mirar Génesis 12:1. Porque bueno, vino la destrucción, la tierra se pobló otra vez,
Y entonces Dios en sus propósitos comenzó a ejecutar su plan de salvación sobre la nueva humanidad. Y entonces aquí en Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Entonces, ese es el llamamiento. Dios siempre inicia las cosas. Y debe ser así, porque si Dios no es el que nos llama, ahí nos quedamos. Nosotros, nuestro pecado hace que nosotros no estemos listos a servir a Dios, sino que necesitamos que Él nos empuje y nos revele su voluntad y nos impulse a hacer sus propósitos. Entonces vino el desafío. ¿Cuál fue? Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese fue el desafío, un desafío de fe inmenso, un solo hombre, pero estuvo acompañado de promesas, las promesas de Dios. Dios dijo, salga, yo lo bendeciré y será bendición. Y él obedeció. Abraham obedeció teniendo fe en la palabra de Dios. Por eso nuevamente en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, porque ahí hay un elogio de todos los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, fe en el Señor. Y en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque uno lee y se da cuenta que pues Dios bendijo después a este hombre y a su familia, formando una nación de la cual vino Cristo. Pero todos recibieron un llamamiento. Se les planteó un desafío, se les dio promesas y estos dos hombres respondieron. Realmente nosotros no vamos a dar ni un solo paso si no tenemos la fe y la seguridad que Dios está en el asunto. Noé sabía que Dios estaba en el asunto y nadie le creyó hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Abraham sabía que Dios estaba en el asunto. ¿Cómo me voy a ir yo de mi tierra? ¿Para dónde? Ni siquiera, no, váyase. Yo estaré contigo. Entonces, para Abraham fue difícil también abandonar su tierra y su familia. Esos son los dos casos que veo en la palabra. Y hay un tercer caso. Es el caso suyo. El caso nuestro. También Dios nos ha hecho un llamamiento. Así como a Noé. Dice aquí la Biblia que dijo pues Dios a Noé. Dios también nos ha hecho un llamamiento a nosotros. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Porque usted, igual que Noé, ha hallado gracia delante de Dios. Por eso ha podido salir de un mundo perverso para formar parte de la iglesia. La gracia de Dios se reveló en nosotros, se reveló en mí. Tuvo misericordia y me llamó para formar parte de la iglesia. Es una cosa maravillosa y
de la cual uno nunca se cansa de agradecer al Señor. Entonces, si estamos en la iglesia es porque hemos recibido un llamamiento. ¿Cuál es nuestro desafío? Porque si Dios no ha puesto delante de nosotros algo para hacer, entonces vamos a ser muy pasivos o vamos a estancarnos. Para Noé el desafío fue construir el arca, porque Dios iba a destruir el mundo y Noé creyó a Dios. Para Abraham fue salir y formar una nación escogida. Para nosotros hoy, ¿cuál es el desafío? Construir la iglesia. Y cuando yo hablo de construir la iglesia, no estoy hablando solo de los edificios, sino del cuerpo espiritual que es la iglesia. Miremos Efesios 4:11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Porque allí está el plan de Dios para nosotros ahora en el Nuevo Testamento. En primer lugar dice aquí que el Señor Jesucristo venció la muerte, ascendió a los cielos, cargó nuestro pecado, nos libró de la condenación y nombró a unas personas en la tierra. Aquí en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Bueno, fueron 12 y ya murieron, pero dejaron sus escritos. Dejaron el fundamento para la iglesia. Ya no hay apóstoles. A la iglesia que le diga a usted que hay un apóstol o un pastor que se diga que es un apóstol es falso. O está más perdido que en su ignorancia bíblica. A otros profetas. Porque en la iglesia primitiva hubo un ministerio profético, aunque no siempre era para adivinar el futuro, sino para predicar la palabra. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, ¿para qué nombró Dios esa gente en la iglesia? Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a usted. Porque si usted es un cristiano, usted es un santo. Dios le ha revelado su gracia y lo ha salvado. Y el trabajo de estos ministerios es perfeccionar, o sea, enseñar, formar, llevar a la madurez a la gente de la iglesia, a los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es vista como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos trabajamos en su edificación. Y si nosotros saltamos al versículo 15, sigue diciendo algo interesante. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo, de este edificio espiritual, de quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros trabajando en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer para la edificación de este cuerpo espiritual que se le llama el cuerpo de Cristo. Ese es el plan de Dios, el llamamiento. Ahora ¿qué sigue? Nosotros pensemos en esto. Yo quisiera que le pidiéramos a Dios que nos permita apropiarnos de la promesa hecha a Abraham, pero en relación con nosotros como iglesia. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Entonces, ¿qué nos ha dicho el Señor a nosotros? El Señor ha dicho lo que le dijo a Pedro. ¿Recuerdan cuando la gente, los apóstoles estaban diciendo, el Señor les pregunta, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Entonces algunos dicen que tú eres Elías. Otros dijeron, no, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó.
Y entonces le dice el Señor a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso en Mateo 16, 18, una vez que el Señor declara eso, en Mateo 16, 18, ¿qué sigue diciendo el Señor? Después de que Pedro hace esa declaración. Mateo 16, 18, dice el Señor, y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en este momento el Señor le dice a Pedro que Él es la roca verdadera y Pedro es como un fundamento sobre el cual el Señor edifica la iglesia. Por eso se habla del fundamento apostólico. Y hay una promesa, el infierno no podrá contra la iglesia. Eso significa el Hades. No podrá contra la iglesia. Entonces ya está la promesa. Eso es como la primera vez que yo llegué aquí a la iglesia hace unos años, y estaba yo en una escuela dominical y estaba un hermano hablando ahí, y la iglesia eran como unos 20 o 15. No estábamos aquí. Y el hermano estaba muy amargado y empezó a decir, ya no sé, yo estoy aburrido en esta iglesia, mire, la iglesia pequeña, infierno grande. Y decía, mira, aquí no han habido sino problemas, a veces medio respira y vuelve y le da otro ataque y esa iglesia está que... una nota muy pesimista, yo estaba recién llegado y me acordé de este versículo. Yo le dije, sí hermano, pero es que Jesús dijo que él edificaría la iglesia y que ni el infierno podría contra ella. O sea, nadie va a poder contra el propósito de Dios. Entonces ya está la promesa. Debemos continuar la tarea nosotros. Oramos para que Dios nos haga fuertes en la gracia de Dios, grandes en el conocimiento de Dios. Por eso estamos interesados en que los hermanos aprendan la Biblia, aprendan la doctrina, estudien. Grandes en el conocimiento de Dios, grandes en poder, es decir, en el Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué no grandes en números si Dios quiere? Porque el crecimiento lo da Dios. Aquí no es que somos magos, hermano, para hacer cosas para traer un crecimiento. Tenemos que hacer lo nuestro y Dios va a hacer lo demás, porque Dios da el crecimiento. Ahora, sabemos por el Antiguo Testamento que Jerusalén, capital del Reino del Norte, fue destruida en el año 587. Es fascinante esa historia, ¿no? Y triste a la vez. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, la ciudad fue quemada, todos fueron llevados cautivos, lejos. 50 años después, en el año 537, por la providencia de Dios, el rey Ciro de Persia, eso usted lo puede leer en Nehemías, en el libro de Nehemías y de Esdras, él permitió que algunos judíos iniciaran el retorno a su patria y poder reconstruir la ciudad y el templo, porque para los judíos el templo era importantísimo. Entonces permitió un éxodo de algunos judíos que llegaron. Usted lee eso en Nehemías, en Esdras. Y ellos llegaron nuevamente y encontraron pues la ciudad hecha ruinas, quemado todo. Y ellos empezaron entonces a reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Echaron los cimientos del templo. Pero luego pasó la emoción y el pueblo cayó en el desaliento. Y entonces muchos dijeron, no, ¿qué va? ¿Yo qué hago aquí echando pica y pala aquí? ¿De mí qué? Yo estoy muy pobre.
primero lo mío. Y abandonaron la reconstrucción del templo. Y la gente empezó a decir, bueno, pues lo que este profeta predica es muy interesante, pero es muy difícil. Yo creo que volver a tener un templo como el que lo destruyó la guerra es muy difícil. Primero, no hay plata. Además, es un templo que es muy difícil reconstruirlo, es una tarea imposible. De manera que pasaron 16 años y entonces Dios levantó a un hombre, a otro profeta, para amonestarlos. Se llamaba Ageo. Ageo exhortó al pueblo para salir de la indiferencia. Vamos a buscar a este profeta Ageo. A veces está por allá escondido, hermano, no lo encontramos, pero es de los últimos libros del Antiguo Testamento, antes de Malaquías y Zacarías, para ayudarle. Pero este profeta fue usado por Dios para que el pueblo dejara la indiferencia y pensara en la obra de Dios. Y lo primero que hizo el profeta fue exhortar al líder en Ageo 2:3-4. 2:3-4. Entonces Dios manda al profeta para que diga lo siguiente. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Es decir, si alguien había conocido la gloria del antiguo templo y todo lo que había sido el pueblo de Dios en su gloria, y verla ahora era algo triste. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel, que era el líder de los judíos, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. A eso fue enviado el profeta, a sacarlos de su indiferencia, de su pasividad, para que no tuvieran una mente, ¿cómo es que dicen ahora? Una mente paquidérmica es, bueno. Y luego, ¿qué dijo más Ageo en 2:8-9? En el versículo 8-9. Porque algunos dijeron, no, pero es que este hombre nos está pidiendo algo. ¿Cómo vamos a hacer con semejante pobreza? Acabamos de venir del exilio. Entonces el profeta, hablando en nombre de Dios, dice en 8:9, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y así sucedió. Y el pueblo se animó y echaron a construir y Dios a bendecirlos hasta que todo se recompuso otra vez y Dios bendijo como lo había prometido. Hermano, yo nunca hablo cosas de mí. Últimamente me ha dado por ahí, hermano. Pero hace 24 años, la providencia de Dios quiso que tuviéramos este lugar propio para adorar su nombre y predicar el evangelio. Porque estábamos en arriendo por allá en un lugar en la Novena. Y Dios proveyó un dinero para la casa, una casa que tenía como 5 embargos. Nadie quería comprarla, pero era barata. Nosotros la compramos, la liberamos y fue barata. Bueno, después empezamos a arreglarla para que pudieras tener lo que vemos hoy. Bien, porque cuando hubo un tiempo cuando nos pidieron el lugar donde estábamos, muchos dijeron, no, esto ahora sí se acabó. La lucha ha sido extenuante, hermano, en este trabajo. Porque yo llevo aquí
desde el 86, ¿cuánto es? 96, 2006, 2010, 32 años. Bien. El trabajo ha sido duro. Algunas veces desalentado tuve deseos de abandonar esta empresa, pero Dios no me dejó. Muchas veces quise coger las maletas e irme para los Estados Unidos, donde hay muchos compañeros míos que graduaron del seminario ejerciendo ministerio en Texas, que necesitaban muchos pastores entre la comunidad hispana. Bien, de manera que yo oré, trabajé y prediqué ilusionado de construir una iglesia fuerte. Y pasó el tiempo. ¿Y qué sucedió? Pues que cada uno se dedicó a lo suyo. Y en un sentido, pues, algunos me acompañaron en esta tarea, pero otros la abandonaron. Otros estaban interesados no en la obra de Dios, sino en cómo hacían plata, cómo levantaban su familia, cómo compraban su casa, cómo compraban otro carro, miles de cosas, pero la obra no. Y abandonaron. Pero mira, hermanos, estoy hablando de hace 24 años y más. Esa iglesia con la cual adquirimos este lugar y a la que dediqué muchos años de mi juventud, hoy no existe. Eso me lo hizo ver un hermano. Hay unos, poquitos, que todavía son fieles, pero ustedes son otra iglesia diferente a aquella de hace 24 o 30 años. Los que están aquí son otra iglesia diferente. Me atrevo a decir que mejor. Y quiero desafiarlos entonces, hermanos, a que me acompañen los pocos años que me quedan. ¿Qué le parece el desafío? Que me acompañen los pocos años que me quedan. Y mire, hermano, alguna vez alguien me dijo, hermano, pastor, pero si nosotros crecemos aquí no cabemos, esto es muy chiquito, hermano, esto es muy pequeño, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo le dije dos cosas. Le dije, primero, hermano, tranquilo, todavía hay puestos. Mira, aquí hay unos, allá yo veo entre hermanos varios puestos. Segundo, el crecimiento lo da Dios si cada uno hacemos lo que nos toca. Dios da el crecimiento, ¿no? Y llegado ese momento, si es que Dios quiere, nos tiene para un gran testimonio aquí en la ciudad, como iglesia bautista reformada, pues que hay pocas. Pues hermano, Dios nos guiará a ver qué vamos a hacer, porque mía es la plata y mío es el oro, dice Ageo. Pero ¿qué se necesita? Se necesita la obediencia como Noé y como Abraham. Necesitamos orar, pedir a nuestro Señor que sabe todas las cosas, para que nos oriente sobre lo que podemos hacer para su gloria. El Señor sí sabe perfectamente de qué piel estamos hechos, qué podemos hacer para Él. Aceptar el desafío. ¿Cuál es el desafío? Bueno, ella dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y el desafío cuál es? Anunciar el evangelio. Alguien dijo lo siguiente mejor. Dijo que la tarea de nosotros ahora es doble. Es evangelizar a los incrédulos e instruir a los santos, como leíamos en Efesios. Primero, evangelizar a los que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Tenemos que hacer eso. Estamos muy débiles en esto aquí en la iglesia, ¿no? Si pudiéramos este año comprometernos cada uno a hablar a otras personas de Cristo y traerlas a la iglesia para que sean instruidas en la verdad de Dios. Si pudiéramos hacer eso, hermano. Si pudiéramos orar, es nuestra tarea, el Señor nos la ha dado. Y tenemos que creer en su palabra. No podemos bajar la guardia con este tema de la evangelización.
a veces me siento muy frustrado, porque a veces yo digo que pudiera haber hecho más. Tenemos que orar al Señor para que Él nos abra puertas y podamos llegar a otras personas, familias, parientes, amigos, compañeros de oficina, compañeros de universidad, compañeros de colegio, tanta gente que conocemos a las cuales usted tiene la responsabilidad de hablarles de Cristo. Y también el segundo aspecto, instruir a los que ya conocen el Evangelio, pero han sido mal enseñados. Mire, hermano, si usted se da cuenta, la ciudad, Bogotá y el país está afrontando una crisis terrible debido a la proliferación de sectas falsas, de iglesias engañadas por líderes mentirosos, de iglesias con doctrinas equivocadas que conducen a la gente a mayor ignorancia cada día. Y lo digo porque a mí me evangelizaron los pentecostales. A mí ellos me evangelizaron y me enseñaron un poco de cosas que hoy sé que son una cantidad de galimatías, ¿no? Una cantidad de cosas que no son ciertas a la luz de la Biblia. Entonces, eso es una crisis profunda. Necesitamos realmente nosotros como iglesia contribuir a la reforma de la iglesia en Colombia. Cada vez que yo me encuentro con un pastor, ya está casado ahí el debate, porque necesitamos mostrar que tenemos la verdad cristocéntrica, bibliocéntrica, que no estamos inventándonos nada nuevo. ¿Y eso qué es? ¿Una tarea imposible? Tal vez es imposible, pero, tal vez la veamos imposible, pero para Dios todo es posible. Ese es el reto. Entonces, hermanos, por eso es que yo preguntaba hace un momento, ¿usted se ha dado cuenta del llamamiento que Dios les ha hecho? ¿Nos hemos dado cuenta del llamamiento que Dios nos ha dado? A la salvación primero. Primero Dios nos llamó, nos dio su gracia y nos dijo, salga de esa vida inmunda en que está. Salga de esa vida inmunda. Y nos dio el poder y la gracia para ser salvos y perdonó nuestros pecados y nos llevó al arrepentimiento. Luego, ese llamamiento también es para servirle en su iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, desempeñar la función que el Espíritu Santo me da. De manera, hermano, que usted es consciente de esa tarea que usted tiene. ¿Qué lo impulsa a seguir aquí en la iglesia? ¿Qué lo impulsa a seguir aquí en la iglesia? ¿Qué? Tiene que ser esto, hermano. Porque si usted está en la iglesia, hermano, pensando en otra cosa, pues está fuera de foco. Usted está siendo obediente, Noé, Abraham, todos fueron obedientes. Porque si no somos obedientes, Dios no nos va a bendecir. Si usted no es obediente, Dios no lo puede bendecir. Dios le dijo a Abraham, mire, salga y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Pero él obedeció. Los ejemplos entonces de Noé y Abraham nos sirven para que le respondamos a Dios de la misma forma. Porque si nosotros no somos activos y respondemos, entonces el pecado nos va a enredar. Porque no tenemos ninguna meta. No sabemos para dónde vamos. Y entonces el pecado nos va a enredar y Satanás va a estar contento porque es que así nos quiere tener, eso sí, inmovilizados para que no hagamos nada porque así las almas no se salvan y él quiere llevárselas para el infierno. Entonces, hermano, vamos a responderle al Señor. ¿Usted va a responderle al Señor? Dijo pues Dios a Abraham. Pero Dios había dicho a Noé también, ¿no? Dijo pues Dios a Noé. Entonces ahora, ¿qué nos ha dicho Dios a nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el desafío?
Vamos a orar.